Ok, bien, entonces, en un recorrido por este material, este documento, que va a estar también en CLE para que ustedes lo puedan revisar si es su deseo, hemos visto el contexto en el que estamos trabajando, que es para presentar nuestras obras al tercer concurso de relato autobiográfico, que les recuerdo se cierra en el 17 de septiembre. Y una de las preguntas claves o de las ideas guías que nos hicimos en un principio es que debemos conocer el guante donde vamos a meter la mano. Y el guante definitivamente, efectivamente, como lo dijimos al principio y lo dijeron también ustedes, es la autobiografía, un género textual particular que se corresponde con las escrituras del yo y que pertenece también a la modalidad narrativa. Por lo tanto, ese aspecto de lo narrativo que no lo hemos tocado lo vamos a tocar en el día de hoy. ¿Y qué es lo que vamos a meter allí? ¿Qué es la mano? Pues nada menos que nuestra vida o un fragmento de nuestra vida o un recuerdo de nuestra vida, como dice Gabriel García Márquez. Lo que contamos en realidad es un recuerdo, pasa todo por el lenguaje. Y en ese proceso estuvimos hablando sobre las autobiografías y los móviles o las razones por las que una persona cualquiera se dedica a ese proceso de escritura, hace una reflexión sobre sí mismo y demás, y serían estas que están aquí. Por igual vimos la situación de enunciación autobiográfica, donde efectivamente hay un yo, un escritor, un sujeto real de carne y hueso, que en ese caso van a ser ustedes en particular, y que en el proceso de contarles, en este caso, este lector en esencia sería en particular el jurado, y involucran un enunciador que es otro yo, que es una construcción hecha con el lenguaje, y ese yo va a hablar de un yo que se supone está en un pasado o bien lejano o bien reciente respecto de este yo escritor que está acá, que ha decidido en un momento determinado hacer un ejercicio de rememoración, de recuperación, de balance de su vida. Y ese es el esquema, digamos, estructural en el que nos encontramos. Igualmente, en la charla anterior hablábamos acerca de cómo la autobiografía recupera algunos elementos que son muy particulares y que los tendríamos que tener en cuenta. En este caso, en el primero están los sujetos de la narración autobiográfica. Y pueden ser distintos los sujetos de la autobiografía. En todo caso, hay un privilegio en primera persona de la autobiografía. Ese, digamos, es la clásica forma de asumir la autobiografía. Pero hay otras que, sin dejar de ser autobiografías, están escritas en tercera persona. Es decir, el enunciador se distancia del personaje, se hace aparecer como si fuera otra distinta, y eso produce entonces un efecto determinado, porque es casi que como si dijera, yo no voy a ser tan soberbio como para creer que yo puedo hablar de mí mismo. Entonces me distancio, utilizo el recurso de una tercera persona, que gramaticalmente se puede evidenciar en el texto, y realizo mi autobiografía. Para el caso nuestro que nos ocupa, no sería como el recomendable, puesto que hemos de esperar que un jurado se acoja, digamos, como a las características generales, ortodoxas, por llamarlo así, de la autobiografía, y si eventualmente ven un narrador en tercera persona, dirá, esto no es una autobiografía. Pero es un ejercicio que se puede hacer tranquilamente en otras circunstancias. Está también la autobiografía por interpuesta persona, que dijimos es una especie de escritor fantasma. Cuando alguien no puede escribir su propia biografía, alguien le presta su enunciador y ese enunciador habla como si fuera el otro, pero no es esa persona. Es muy recurrente, por ejemplo, en los casos en que algún sujeto le ha ocurrido alguna tragedia. Supongamos, cuando había los secuestros de las FARC, las personas que eran liberadas y querían salir a contar su testimonio y demás, y querían contarlo en primera persona para dar
proximidad, de la verosimilitud, del hecho de que les había pasado, entonces simplemente contrataban un escritor ya recorrido en estos aspectos de la escritura, en la narración, y él, a partir de las cosas que el otro le contaba, se metía en su yo, el escritor fantasma. Hay algunos órdenes, lo vimos en la clase anterior, el orden obsesivo o el orden cronológico o el orden temático. A veces una autobiografía estará determinada por ciertas debilidades y caprichos que yo quiero contar. Hay una interferencia entre el pasado y el presente. Nuestro relato puede estar inmerso en el pasado, pero el presente lo ilumina o quiere que el presente, en tanto que ese hecho fue significativo y fue para nosotros importante, entonces establecer esa conexión. Y decíamos de los auxiliares de la memoria, que no son más que o bien los documentos o las personas que nos acompañaron en ese momento. Por ejemplo, si queremos escribir sobre la primera vez que nos tocó salir de nuestra casa, de nuestro barrio amado, y nosotros no estamos ya en ese barrio, ¿qué podemos hacer como auxiliar de la memoria? Pues ir a recuperar, a reconstruir un poco la atmósfera, a ver si ese barrio todavía es el barrio de nuestro recuerdo. Seguramente no lo será y mejor que no lo sea, porque como dice una vieja canción de Domenico Modugno, la calle del recuerdo es siempre la más larga. Y esos cambios que hay allí son un detonante afectivo para contar y recuperar nuestro espacio. A veces queremos burlarnos de nosotros mismos en la biografía. Y entonces recurrimos a una narración de carácter irónica. Recurrimos también a nombres falsos, un poco para no herir susceptibilidades eventualmente de alguien, ¿sí? En ese sentido, casi que recurrimos a la estrategia de la fábula. La fábula no se refiere a personas concretas, pero cuando decimos loro, cuando decimos gallina, cuando decimos león, estamos asociando a un sujeto y así nos salvamos, si se quiere, de que esa persona en particular que se vea referida no nos haga algún tipo eventual de reclamos. Y el otro, que a mí me parece que es uno de los más importantes, esa relación entre la verdad y la sinceridad. Como nosotros al escribir una autobiografía no estamos escribiendo una historia, no estamos entonces obligados a que a todo aquello que nosotros digamos sea verdadero. Es decir, que alguien eventualmente diga, leí que tú a los 5 años tuviste una fiesta y yo que te he seguido no hubo ninguna fiesta o algo por el estilo. Eso no interesa, porque la autobiografía es una mixtura entre la realidad y también un poco la ficción, sin que la ficción lo gane, porque entonces ya no estaríamos en el terreno de la autobiografía, pero sí una presencia, aun cuando sea mínima, de la ficción siempre es bueno, porque desde la ficción es que estamos engalanando literariamente esa vida que eventualmente se nos puede aparecer como simple. Las cosas de la vida cotidiana eventualmente no tienen un mayor encanto, y con la literatura, con los procedimientos de carácter literario, de los cuales ya veremos algunos, se logra darle ese encanto a esa anécdota. Como diría nuestro amigo, vaya, se me va el nombre, el de Rayuela, Cortázar, decía que la anécdota puede ser una cosa anodina, sin importancia. Cuando uno está escribiendo, en realidad no importa el qué, y en este caso el qué va a ser nuestra vida, por lo tanto sí va a importar, por supuesto, es el centro, pero lo que nos interesa mucho más es el cómo. Y en el cómo está el trabajo creativo, literario, artístico, que le queremos dar a ese fragmento de nuestra vida. Si hay preguntas, chicos, pueden ir preguntando alguna cosa que requieran. Ahora bien, como nuestro texto narrativo va a configurar, digamos, un lector, ojo, hago la diferencia entre el lector real, que va a ser nuestro, lo voy a poner aquí,
En este caso, aquí va a haber un lector que va a ser, digamos, el jurado, en el caso particular nuestro, de nuestro concurso. Pero aquí hay otro lector, que es el narratario, es un narratario anónimo. Y a veces jugamos entre uno y otro. Entonces, en este aspecto que estamos viendo aquí, cuando hablamos de, cuando hablamos de esas relaciones con el lector, nosotros podemos involucrar a alguien al que le estamos dirigiendo nuestro texto. Supongamos que yo quiero contar un momento de mi vida en que tuve un problema con mi padre o con mi madre y hubo la reconciliación, y para mí ese hecho es digno de ser contado. Entonces yo puedo contárselo a una tercera persona, a un narratario anónimo, pero puedo escoger también al propio padre como un narratario y al cual entonces le voy a contar el relato. Por supuesto, hay una diferencia al hacer una elección de a quién le voy a contar, sea un sujeto que puedo identificar como mi padre, mi tía, o a mí mismo, como si yo estuviese jugando a mí mismo, que me cuento a mí mismo como si fuese un diario. Entonces, esa elección implicará también un trabajo en la parte constitutiva del relato, porque debo adecuar mi discurso al destinatario que he escogido. Entonces, en esa medida, y un poco jugando en términos generales, para que no solamente esta charla sirva para su autobiografía para el concurso, sino para cualquier efecto de lo que usted describe, podemos mirar que normalmente un lector que se aproximaría a su texto, lo mueve en muchos casos la curiosidad, esa curiosidad por lo inconfesable, es decir, por el testimonio íntimo. Hay una especie de voyerismo del lector que se acerca a ese texto que usted ha escrito para ver qué cosas, qué tantas cosas dice allí. Y dependiendo de lo que usted diga, entonces usted estará haciendo, por ejemplo, una confesión, un reconocimiento de aquellos elementos que fueron negativos de su vida, si por ejemplo su biografía toca esos aspectos. Un ejemplo muy concreto de esto es la famosa obra de San Agustín. San Agustín, en un libro autobiográfico, que no le llama así autobiográfico porque la palabra autobiográfico como género tiene apenas 200 años, ¿ya? Entonces había otros géneros que se llamaban memorias, que se llamaban confesión, y en el libro Confesiones, él plantea toda su vida antes de convertirse al cristianismo, que era una vida llena de vicios y demás, ¿ya? Entonces ahí está la confesión como un reconocimiento de lo oprobioso. Pero también para el lector puede convertirse aquello que usted describe en un consuelo. Al ver que alguien, por ejemplo, hay muchas novelas autobiográficas que nos cuentan, por ejemplo, la historia de la muerte de un hijo, muy usuales, ¿ya? Porque se van a ese momento dramático de la vida, esa persona lo cuenta. Piedad Bonet, por ejemplo, hace una novela a raíz de la muerte de su hijo. Entonces, a mí que me ha pasado también algo parecido, encuentro un consuelo. Ese texto se convierte en un consuelo para el lector, ¿no? Tiene también una función histórica la autobiografía. Pensemos, por ejemplo, en el diario de Ana Frank. En el diario de Ana Frank, en la medida en que no solamente cuenta sus aspectos de su vida, sino el contexto de carácter social, familiar en el que vivió, se convierte a su vez en un fundamento de carácter histórico. Muchos de los grandes escritores autobiográficos, muy reconocidos en cualquiera de su orden, como en el caso de Pablo Neruda, al lado de su vida ponen todo ese contexto que lo ubican como ser humano muy particular, pero también la sociedad en la que vivió. Bien para denunciarla, bien para hacerle una crítica, bien para simplemente ilustrar en el momento histórico en el que vivió, porque un ser humano es un ser situado, ¿no? Y por supuesto, dentro de esos momentos, a veces se privilegia los periodos de conmoción. Pablo Neruda cuenta mucho de ese proceso en el que hubo unas persecuciones políticas a las personas de izquierda.
Después, cuando él ya estaba, ganan las elecciones, como los Estados Unidos vienen e irrumpen y ponen a Pinochet y demás. Esos momentos, periodos de conmoción son importantes, pero a veces también esos periodos de conmoción no tienen que pertenecer a la historia, pueden ser periodos de conmoción nuestra. Cuento la muerte de mi abuelo, cuento el que tuvimos que salir de una casa, cuento en el momento en que perdí algo importante, mi niñez, por ejemplo. Eso es un momento de conmoción y que hace parte de, entonces, de la curiosidad, del inconfesable y el testimonio público con el que la biografía se convierte. Generalmente el autobiógrafo es con frecuencia un mal juez de lo que le concierne al lector, entonces digamos que en esa parte no la tocamos. Y la paradoja fundamental de la autobiografía es que hay un privilegio de los recuerdos de la infancia y de la juventud. En el caso de ustedes, digamos, no tienen el recorrido vital todavía, están en plena juventud, ¿ya? Distinto del que ya entre en la madurez y en la vejez, que tiene, digamos, una mayor divisiones de su vida en las que puede seleccionar. Pero eso no quita que esa infancia y esa juventud o esa autobiografía tenga que estar necesariamente en un pasado lejano, ¿no? Lo que les haya pasado hace una semana, lo que les haya pasado durante el COVID-19, todos esos aspectos se establecen porque, insistimos, no estamos haciendo un texto de carácter histórico y uno supone que la historia entonces es un pasado que está más o menos distante, ¿ya? Ahora bien, aquello que usted escriba que pertenece a su fuero interior, a su propia intimidad, a la vez, eso pertenece a la universalidad. Entonces, el hombre no es solamente el hombre hace parte de esa humanidad. Y aquello que nos pasa a nosotros también le pasa a la humanidad. O como decía a veces alguno de los escritores, escribe sobre tu pueblo si quieres ser universal. Es paradójico, ¿no? Entonces, Homero escribió sobre un montoncito de islas que pertenecían a Grecia. Eso es, ni siquiera eso será más grande que Colombia. Y sin embargo, aquello que escribió adquiere una universalidad. Gabriel García Márquez escogió el mundo del Caribe, un pueblito pequeño en el que ha vivido allí. Una cosa ínfima. Y lo que de allí se escribe se vuelve universal. Para ser universal hay que ser profundamente local. Es la única manera. Entonces aquí la biografía también, cuando hablamos de nosotros y de nuestras inquietudes o problemas, estamos hablando de los problemas de la humanidad, de las angustias de la humanidad, de los goces de la humanidad. Y quizás el más bello de todos los postulados estos, que estamos en relación cuando nos establecemos con el otro, es que el postulado básico de la autografía es que el hombre existe. Punto. Existe. Y esto marca una diferencia total en relación con cualquier otro género narrativo. Y por supuesto, una diferencia abismal con la ficción, porque estamos hablando de un sujeto que, si bien va a ser pasado por el tamiz del lenguaje y va a adquirir otro tipo de existencia con un poquito de ficción, porque todo lo que pase por el lenguaje ya se ficcionaliza. Sin embargo, ese referente existe en un lugar particular. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando escribamos nuestro texto. Cuando nosotros escribamos nuestro texto, tenemos que hablar de nosotros en un contexto en el que estemos. Y por lo tanto, sería conveniente que pongamos marcas que anclen nuestro relato a la realidad. Por ejemplo, nombrar la ciudad, nombrar un barrio, describir una casa que todo el mundo conozca. Si van por el bulevar, entonces referirse a algo del bulevar. Eso lo ancla en la realidad del relato, ¿ya? Tanto así que ese es uno de los recursos también de la ficción. Para que a uno le crean un cuento, una novela que es totalmente ficticia, yo lo ubico en un lugar particular en el que, en ese contrato ficcional,
acepta que ese sujeto existe. Pues bien, nosotros también tenemos un pacto autobiográfico, como lo vimos en la charla anterior. Y ese pacto ficcional pasa por saber que del que yo voy a hablar es un sujeto real. Es un sujeto concreto. No tengo que decir todo de él por este aspecto del que hablábamos la vez anterior, de la veracidad. No estamos haciendo historia, pero sí estamos aproximándonos, digamos, a una construcción de un sujeto que alguien puede corroborar un tanto su existencia. Ese es el pacto de la autobiografía. Ahora bien, ese texto narrativo va a tener un enunciador que hemos dicho que es un narrador. Y es un narrador porque es un texto de carácter narrativo. Un narrador puede tener diversos roles, diversas funciones. El primero de todos ellos es el rol de locutor, es decir, es aquel que me produce el mensaje. Cuando ustedes comienzan y dicen, quizás a muchos de ustedes no les interese lo que les voy a contar, pero de todas maneras comenzaré a contar. Era yo un niño de 5 años cuando ahí están en el rol de locutor. ¿Ya? Ese rol de locutor es el que siempre estará activo porque es el que me va a permitir a mí contar las peripecias, etcétera. Es decir, hace ser el relato, genera el relato, que es el discurso verbal que se le está dirigiendo a alguien, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es un sujeto locutivo. Pero ojo, a veces nos quedamos nada más en ese o no hacemos caso de otros roles que puede tener el texto, el narrador. Es decir, el narrador, si bien debe estar centrado en hacer ser, en generar el relato, en contar la historia, las peripecias, las acciones que está diciendo, tiene otros roles que es importante tenerlos en cuenta y mucho más en una autobiografía. ¿Cuáles son esos otros roles que tenemos? Pues son estos que están aquí. Hay también un rol de informador, ¿ya? Ese rol de informador es aquel que aparece cuando ustedes, por ejemplo, saben algunas cosas y no dicen todo lo que saben para generar un cierto misterio. O simplemente dicen que aquello que quisieran contar en ese momento lo contarán después y demás. Es decir, es el que selecciona todo aquello de lo que podría ser posible ser contado y selecciona lo que él quiere de manera estratégica para que el otro, el rol de locutor, ese lo diga. Eso es muy importante porque a veces queremos informar de todo lo que pasa y como tenemos un texto que es muy breve, no vamos a tener el tiempo para dedicarnos a todo ello, pero no nos lo olvidemos. Por ejemplo, hagamos unas pequeñas, breves descripciones y allí en esas descripciones, que es como parar la narración, es para mostrar, digamos, el aspecto. Supongamos que ustedes regresan a la casa de su abuelo durante 15 años, 10 años que no la han visto. Y para ustedes es importante contar la entrada o los cuartos o la sala y demás. Deténganse de manera poética en ellos. No lo describan simplemente al lado había una mesa, al lado arriba había una cortina, cosas como por ese estilo. Miren, por ejemplo, cómo en el caso de Neruda había eso. Él dice que había un fuerte aguacero. Y sin embargo, el aguacero no lo cuenta como un aguacero, sino que lo asocia muy poéticamente con un mar. Eso quiere decir que, entrado en ese juego de la analogía, las casas se le convierten a él en un barco. ¿Y eso qué querrá decir? Que los que viven dentro de la casa vendrían a convertirse en ¿qué, muchachos? Marineros. En marineros, perfecto. ¿Ya? Y entonces ese juego de analogías, yo pude haber contado, llovía y había unas casas que se estaban inundando y unas personas que corrían
a luchar contra el agua. No, hagan analogías, jueguen poéticamente, deténganse en eso que describen, digamos, de manera denotativa, traten de encontrar un aliño en el lenguaje que los condimente de tal manera que nos provoque sensación, o provoque mejor al lector unas sensaciones o bien de nostalgia, o bien de extrañamiento, o bien de misterio, o provocar asociaciones de carácter negativas, etcétera, etcétera, dependiendo de lo que vayan a hacer. Ahora, eso hay que hacerlo con mucho cuidado porque no se trata mecánicamente de decir aquí voy a sazonar esto y echarle entonces este ajo literario y echarle este otro comino con este adjetivo y demás. Hay que ser cuidadoso. En un texto de carácter literario, nosotros nos la jugamos toda a la forma y al contenido. Ahora bien, hay otro rol de estos narradores que es el rol de evaluador y ese sí que es muy importante. Porque ese es el entrometido que también, el rol de informador, eso es una especie de entrometido que nos puede ayudar a hacer las descripciones como del ambiente. Es decir, pare de contar las acciones y deje allí a los personajes como en cámara lenta un rato mientras yo le describo un poquito como el ambiente o algo por el estilo, o su cara, o su pelo, o su rostro, cuando le dije que si quería ser mi novia o mi novio, y allí entonces hay oportunidad de describir algo. Pero también el evaluador es cuando entra ya a hacer valoraciones de carácter axiológico. Ya no es la descripción de los espacios, sino a valorar. Y esas valoraciones pueden ser sobre lo que el otro sujeto puede estar pensando. Por ejemplo, si le estaba diciendo, entonces le dije a la niña que me había gustado y le dije así, de buenas a primeras, a boquejarro, que la amaba. No esperen que la otra responda el sí o el no, sino que dense un momento para introducirse en su pensamiento y quizás decir, por el rostro que puse, pude llegar a pensar que a lo mejor me diría que sí. ¿Ya? Los seres humanos solemos poner muchas esperanzas en relación con aquellos sueños que tenemos. Una pequeña reflexión filosófica, una pequeña introducción del elemento argumentativo que me permite a mí darle otra mirada a lo que estoy contando. Es decir, las acciones son importantes, pero no son lo único. La anécdota es importante, pero no dejen que su relato simplemente sea una relación de hechos. Y para ello entonces tienen estos recursos de alejarse por un momento de la narración propiamente dicha y jugar un poco con esto. Eso hay que ser cuidadoso también porque si no, nuestro relato no se nos puede convertir en un texto argumentativo donde reflexionemos sobre la vida, la felicidad, el azar, etcétera, etcétera. Pero toquemos. El lector de eso, y en este caso el jurado, se dará cuenta de que usted está haciendo un esfuerzo allí para cubrir de una manera panorámica ese evento en el que usted estuvo y que no es meramente la anécdota. Y allí están trabajando en el cómo, más que en el qué. Digamos que esos son los recursos que tenemos en relación con el narrador. Sáquenle jugo a eso. Y ese narrador es el que nos va a introducir algunos elementos que pueden que pueden ser ficticios. ¿Ya? Recuerden que ustedes, e insistimos en eso, ustedes no están aquí frente a un juez con una mano en la Biblia que le dice jura decir la verdad y nada más que la verdad. No. Voy a contar una parte de la verdad, si me da la gana contar la verdad. Voy a contar sobre mí y una visión que tengo yo en este momento de mí mismo. Y de eso sí puedo estar seguro. De eso sí, señor, esté seguro que le voy a hablar de una persona que existe. Porque si no, estarían haciendo otro cuento. Otro cuento en primera persona. Y eso es algo totalmente distinto. Y un jurado se pilla claramente eso. Ahora bien, como nuestra vida, yo como personaje de mí mismo, voy a estar involucrado en una historia, en una diégesis. Eso debe estar involucrado, por supuesto, en unas acciones que yo conozco perfectamente, de las que puedo
narrar una parte o no narrar otra parte por el rol de informador que les dije. Puede que durante todo el suceso yo no voy a contar todo eso, yo no estoy haciendo un registro cronológico de lo que me ha acontecido, pero sí hay unos acontecimientos en los que se dieron esas acciones. Por ejemplo, el hecho de que me enfermé, pero hay un acontecimiento más general en mi casa que implicó el arreglo de la casa y eso dificultó mi recuperación, por ejemplo. O que en ese momento se murió el abuelo, se murió alguien importante, o vino alguien de visita, etcétera, etcétera, etcétera. Y conéctenlo también con su entorno histórico de ese momento. Eso lo hace ver a usted como un sujeto que está atento a la realidad externa. Por ejemplo, voy a contar algo que si mi hijo tuviese que escribir una autobiografía, él tendría que contar que él nació en el momento en que se estaban tomando el Palacio de Justicia. Ahora, no tienen que ser cosas trascendentales, pueden ser cosas anodinas, tontas, como por ejemplo, en ese momento le dije a ella que la amaba y ella me dijo que sí. Y cuando llegué a mi casa, digamos, en ese momento me di cuenta que Michael Jackson estaba lanzando su nuevo disco. Algo como por el estilo, una cosa que lo conecte y tendrá una significación, quizás una canción que se asocie y lo conecte con ese momento de felicidad que usted tiene, ¿ya? O por el contrario, mientras que yo era feliz en ese momento, ocurría la avalancha de Armero, ¿ya? Las noticias decían tal cosa. Entonces, usted lo ubica, pequeños guiños que sorprendan también al lector de ese hilo que más o menos usted le va contando y de pronto lo saca de eso para volverlo a meter nuevamente. ¿Ya? Esos saltos intempestivos, muy bien puestos, muy bien contaditos, bien elaborados, ayudan mucho. Por supuesto, los personajes. ¿Ya? Eso es lo que Chapman llama entonces, uno, la historia, que está constituida de acciones y de acontecimientos, que son los sucesos. Y otro, dos, son los existentes. Esos existentes están en un lugar y en un espacio. Y ese lugar y ese espacio es el que usted, por supuesto, está determinando y está ubicando. Primero usted como personaje, pero hay otros personajes al lado. Esos personajes también requieren de un pequeño, un mínimo tratamiento. Y el escenario del que decíamos, ¿ah? El escenario, si es mi casa, si es el barrio, alguna parte del mundo, la traigo acá como un referente que en un momento determinado me pueda igualmente servir. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien, yo tengo una preguntita. Sí, Lo del narrador evaluador, la verdad, pues no entendí muy bien. ¿Es lo que hace es una reflexión sobre algún tema aparte? sí, sí. O Por ejemplo, si él está contando, por ejemplo, que esa mañana se decidió decirle a la chica que estaba enamorado, ¿ah? Quizás eso me conduzca a un pensamiento que eventualmente diga por qué los seres humanos estamos dominados por los sentimientos. Mejor sería si la vida fuese tranquila y el amor no nos golpeara tanto. ¿Ya? Quizás seríamos mucho más felices. Cosas como esas. Sin embargo, yo era humano y tenía que seguir con mi propósito. Y entonces el propósito amoroso puede continuar. Ya son pequeños momentos en los que la gente reflexiona sobre algo para que ese hecho que es muy particular, darle una trascendencia un tanto filosófica que nos conecte con la universalidad del ser humano. ¿Ah? Para que no listo. en un solo sujeto. Pero son chispas que aparecen allí, como si en medio de la narración apareciera una luciérnaga que nos da otra luz sobre eso, otra mirada, otra perspectiva.
Y tiene que estar conectada, por supuesto. Tiene que estar conectado con lo que se está contando. Listo, muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces ya tenemos las características, chicos, de que la narración es un texto de carácter narrativo y por lo tanto un texto de carácter narrativo debe tener unas características. Miremos este documento, que ustedes lo pueden también realizar en su taller para tener en cuenta. Entonces, preparémonos ahora como si fuésemos ya a escribir nuestra autobiografía. Entonces, hagamos una preparación de algunas cosas. Hay varias formas de asumir un proceso de escritura. Una es simplemente me siento a escribir y vaya saliendo lo que vaya saliendo. Es decir, es como navegar un poco al garete. No sé qué es lo que voy a contar y la propia escritura quizás me dé. Para llegar a eso se necesita una fuerte experiencia sobre la escritura misma. Porque no es la inspiración la que nos va a venir a decir. Un trabajo artístico no es un trabajo de inspiración, es un trabajo de transpiración. Es decir, es un trabajo de trabajo, valga la redundancia. Entonces algunos dicen que la inspiración te encuentre trabajando. Quiere decir que usted, si tiene el ejercicio diario de escribir, usted se puede dar el lujo de sentarse al frente a la página en blanco y no sentir la angustia tanto de la página en blanco, porque ese proceso de escritura que usted ya viene ejerciendo le va a permitir resolver algunos problemas. Pero si usted es la primera vez o muy pocas veces se dedica al proceso de escritura, entonces sí es necesario que usted tenga una ayuda previa. Y eso es como lo más normal que se tiene que hacer. Es decir, hay que estimular a la inspiración para trabajar. Entonces, hacer una lluvia de ideas o hacer un recorrido, un mapa o una línea de tiempo en el que pongamos los procesos. Escoger un momento de su vida, ¿sí? Y la situación o anécdota particular de ese momento de su vida que será objeto de su relato. Digamos que ese va a ser la nuez sobre la cual va usted a escribir. Tenga en cuenta que tiene que escribir para este caso, y siempre insisto y lo sitúo, 5 páginas. Por lo tanto, vaya viendo mentalmente usted qué tanto puede extenderse, qué tanto puede tener en cuenta y demás. Indague, como lo habíamos dicho ahora, el contexto histórico local, personal, nacional, internacional del momento, que eso le ayudará, digamos, como a ubicar históricamente el momento en el que está contando. Y es muy grato para uno como lector cuando le digan, por ejemplo, y en ese momento Michael Jackson moría, supongamos, yo me acuerdo de ese momento en que Michael Jackson moría. Ve, y a este tipo en ese momento le estaba pasando esto, cosa. Esas cosas son necesarias ubicarlas. Pueden comenzar incluso por allí, muchachos. El mundo se estaba derrumbando en ese momento, las torres de Nueva York habían caído, ahí pueden poner el evaluador del que les decimos, parecía que era castigado el soberbio de un imperio que se cree que puede ir a otras partes, supongamos, poner algún desliz de pensamiento de carácter político, filosófico, estético, todo eso está dispuesto allí porque recuerden que está construyendo su identidad, su personalidad, ¿tá? O por el contrario, pueden pensar en las gentes que caían, que ustedes los veía por la televisión, que caían, que preferían matarse antes que morir, cosa paradójica. Yo voy a morir, pero entonces mejor me mato. Cosas de ese estilo. Pueden comenzar por allí, ese puede ser un buen inicio. Mientras que eso ocurría en el mundo, pequeño párrafo, unas 4 o 5 líneas, etcétera, pronto, mi mundo también se caía, supongamos. O mi mundo, por el contrario, ofrecía un renacimiento. Esos contrastes de yo con el mundo
yo inmerso en una situación general, pueden ocurrir, o bien a nivel nacional o bien a nivel local, ¿verdad? La garantía con lo nacional y con lo internacional es que quien vaya a leer lo conecta. Quedará muy difícil para el lector que sepa su contexto personal o familiar. Seguirá siendo muy íntimo. Su relato está centrado en acciones y el actante principal es usted, pero no solo usted. Y todos deben estar situados en un tiempo y un espacio. Entonces, haga una lista o inventario de todos esos elementos. Es decir, recuerde lo que vimos en la presentación en PowerPoint, recuerde de lo que Chapman habla, los existentes, ¿no? Describir una casa, quedarse, por ejemplo, describiendo en un momento determinado un juguete que usted se vuelve a encontrar, ¿ya? Y que le genera la chispa de su infancia. Ese es un recurso muy utilizado. Por ejemplo, en Busca del tiempo perdido, es eso. Un sujeto está conversando con alguien y le pasa una dona. Lo prueba y ese olor y el sabor de esa dona, ¡prum!, lo dispara a buscar el tiempo perdido. Ese efecto provoca una recuperación del tiempo perdido y la obra que ustedes pueden leer tiene más de 1000 páginas y está provocada por ese momento. Esos son recursos para contar. Entonces debe organizarlos en al menos una secuencia. Las características de la secuencia ustedes las pueden encontrar en cualquier parte, pero en esencia, una secuencia es esto que está aquí. Siempre hay una situación inicial. Esa situación inicial se complica, es decir, hay algo novedoso, distinto, que altera el curso de lo que está ocurriendo. Frente a eso, nosotros reaccionamos. Esa reacción no es una reacción psicológica, lloramos, nos dormimos, nos reímos. No, ese tipo de reacción, no estamos hablando en términos de reacción en términos de las acciones, ¿no? Por ejemplo, mi vida era tranquila, etcétera, etcétera. Era un niño que andaba por allí, tenía más o menos 9 años, había sido feliz, mis amigos, etcétera, etcétera. Y de pronto, ¡prum!, la veo. A esa niña que ha estado toda la bendita vida en mi cuadra y sin embargo en ese momento, ¡pum!, a esa es la complicación. Miércoles, aquí ocurrió algo. Comienzo a indagar sobre ese momento, qué es lo que ha pasado, qué es lo que me está ocurriendo, será que me enfermé, etcétera, etcétera. Y busco ayuda en otras personas, alguien no sabe qué decirme, etcétera, etcétera. Y miércoles, cuando me encuentro a alguien de manera directa o indirecta, viendo un programa de televisión, viendo una película, encuentro lo que me pasa y entonces viene mi reacción, listo. He llegado a la conclusión de que estoy enamorado de esa niña. Ahora, ¿qué hago? Entonces viene todo ese proceso de reacción. Se lo digo, no se lo digo, se lo digo de tal forma, se lo dije, pero eso se complicó, etcétera, etcétera. Y viene entonces un proceso de resolución y la situación final. Esos elementos están constituidos en todo texto narrativo, así sea un chiste, una noticia, una crónica, una novela, un cuento, una fábula, una obra de teatro, todo lo que componga un texto de carácter narrativo tendrá esos elementos. Y usted cuando lo vaya a escribir, los involucrará así no sepa que existen, pero es bueno saber que existen para poder saber en dónde estoy yo, porque usted, insisto, no es bueno que usted vaya navegando al garete, a la deriva, sino que tenga más o menos un dominio del lugar por donde va, de las aguas por donde se mueve, del bosque por donde está transitando, para saber también qué tanto, nuevamente por las limitaciones de tiempo y espacio, le dedica a cada una de esas situaciones para que su texto no quede inclinado más para una cosa y al final
ya voy por 4 páginas y media y son 5 y tengo que terminarlo, entonces lo termino aquí de manera un tanto machetera. ¿Tá? Entonces, esta complicación es una acción que debe suscitar algún interés. Puede ser un evento en el que intervienen o no personas, pero que involucra sus acciones y reacciones. Este proceso que está aquí. ¿Tá? Podríamos hacer un pequeño ejercicio en relación con este esquema para hacer una autografía. Si yo sé que mi texto debe tener una situación inicial, una complicación, una reacción, una resolución y una situación final, pues entonces un ejercicio de borrador de escritura puede comenzar así. Por ejemplo, en estos cuadritos, tranquilamente, ya después usted lo acomoda al texto que va a presentar, pero este es una superestructura donde usted va a meter su macroestructura, y la macroestructura son las ideas más generales de su historia. ¿Cómo comienzo un texto? Hay muchas maneras de comenzar un texto. Uno puede comenzar un texto haciéndose unos interrogantes. Esos interrogantes están, por supuesto, relacionados con lo que usted posteriormente va a contar. ¿Ya? Puede simplemente comenzar haciendo una síntesis de todo y luego sí, como hace una síntesis, bueno, pero esto que está aquí se lo voy a contar más en detalle, porque merece ser contado. Entonces una síntesis puede comenzar. Usted puede comenzar eventualmente con una afirmación contundente, un dicho de la vida popular o un dicho filosófico. Es más, a veces esos inicios no están en el cuerpo del texto, sino que están como un epígrafe que va a iluminar el resto del texto. Pero digamos que no ha comenzado su texto con eso, es simplemente una lucecita que usted puso allí que llama, que titila para que el lector se dé cuenta, mire, de esto más o menos yo le voy a hablar. Ese puede ser también un recurso, pero eso pertenecería a los paratextos, a los textos que están por fuera del texto. Como estamos aquí en la situación inicial, entonces debemos comenzar con una afirmación contundente. Me había enamorarme, punto. Una afirmación así contundente, que llame la atención, que provoque enigma, que provoque tal. Sí, dime. Una preguntita. Sí. Yo puedo iniciar, digamos, con la complicación, Sí, ¿sí? sí, 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 por Ok. supuesto. Cuando estamos poniendo esto aquí, chicos, estamos poniendo aquí es que esta, en la lógica de causa-efecto, aparece así. Pero en la trama, es decir, en el modo en que usted organiza su relato, puede comenzar por cualquiera de esos. Cualquiera. Puede comenzar por la situación final. Supongamos que usted, ninguno de ustedes está casado, pero supongamos que, creo yo, pero supongamos que ustedes dicen, y aquí estoy en la iglesia dispuesto a decir el sí. Aunque, pensándolo bien, quizás diga no. Esa es la situación final de su relato. Y comienza a volverse. Pero que diga sí o no dependerá del balance que yo haga. Y cuando me remonte 3 años atrás, cuando todo comenzó. Y pueden comenzar por allá. Cuando no se comienza por el centro, a eso se le llama, por el principio, a eso se le llama res media. Así se le llama. Que es comenzar por la mitad. ¿Ya? Y pueden comenzar por cualquier lado. Pero en la organización esas cosas sí aparecen así. Después, cuando usted ya haga el texto, eso no necesariamente tiene que aparecer en ese orden. Pero sí debe haber una situación inicial, una complicación, una reacción, una resolución y una situación final. En la complicación, describa algunas cosas de aquello que se constituyó como complicación, que usted vio a la niña y se vio enamorado así de golpe, todo se le cambió, ¿ya? Todo se le cambió, el sudor, la manera de la piel, el rostro, todas esas cosas. Esté atento a todas las cosas que puedan servir
para contar de manera indirecta las cosas. Los procesos de mostrar las cosas de manera indirecta a través de un velo poético, filosófico, es el que le da el componente de carácter literario. Entonces sostenga un problema, trate de encontrar una solución, pero que quizás esa solución lo conduzca a otro problema, de tal manera que pueda mantener en tensión ese arco antes de que salga usted disparado a una reacción. Eso en su texto en concreto puede tener, por ejemplo, una página y media, teniendo en cuenta que van a ser 5. Distribuya esa página y media en unos 3 o 4 párrafos para que nos queden todos de golpe. Recuerde siempre la teoría del párrafo. La teoría del párrafo me dice a mí que yo en un párrafo resuelvo una idea y la sustento, o una acción, ojo, una idea, una acción, una información, no importa, una idea principal, que en este caso va a ser narrativa, y usted la va a sustentar con elementos de carácter secundario y terciario, para que no sea un texto grandote. Procure que en su texto total los párrafos sean más o menos parecidos, no haya uno chiquitico y unos montones grandísimos o algo por el estilo. Si bien eso no lo van a calificar porque se van a quedar más centrados en la historia, eso es otro elemento que también visualmente ayuda mucho al lector y al jurado. ¿Sí? Que haya un cuidado en la forma. Y ojo, chicos, eso no se lo permite nadie que medianamente sea un buen jurado. Los errores de ortografía y las puntuaciones. Si yo comienzo a leer algo, y he sido lector de innumerables jurados de concursos nacionales e internacionales, de poca monta y de alta monta, y me encuentro con un texto que en la primera página encuentro 3 o 4 errores de ortografía, falta de puntuación, inmediatamente lo saco. Inmediatamente. Salvo que la mayoría haya incurrido en lo mismo, y entonces, digamos que hago borrón y cuenta nueva un poco de ese aspecto para dedicarme quizás a otro. Claro, la ortografía no hace la literatura, ¿sí? Pero una mala ortografía sí degrada la literatura. Entonces tengan en cuenta eso. Ayúdense con el corrector de Word. Muchas veces hay algunos chicos que ni siquiera lo miran, lo ayudan. Si yo veo en un texto que algo está marcado con rojo, con esa vena varice debajito de una palabra, mírela. Allí hay un error. Mire si hay un error, porque no necesariamente todo lo que me marca el computador es un error, pero mírela. Eso es muy importante. ¿Listo? En la reacción, pues, procure dar cuenta de la reacción real que usted tuvo, pero también añádale otras cosas. Piense en una resolución no esperada por el lector, lo cual no quiere decir que usted se la invente, no, sino que añádale otros elementos a esa reacción. No ponga una reacción extraña, salvo que la haya existido, ni fantástica tampoco, porque no se trata de eso en esas resoluciones. ¿Ya? Busque algunos otros juegos de lo que, por ejemplo, si usted dice que al final, el momento es que usted tuvo un noviazgo con ella, ¿sí? En la resolución, piense que de pronto, miércoles, otra chica comenzó a echarle ojitos y usted dice, miércoles, ¿ahora qué hago? Un poco como si esa resolución es algo que el lector no esperaba. Yo que luché tanto por esta niña y ahora es mi novia, ahora resulta que hay otra que me está haciendo ojitos y ahora ¿qué hago? ¿Ya? Y la situación final, el aspecto que usted quiere cerrar, que con base en esa historia justifique algún estado de su vida actual. Allí, por ejemplo, ha de aparecer el rol de evaluador, o que lo proyecte hacia la vida del futuro. Es decir, si este momento va a ser
un elemento paradigmático sobre el que se va a guiar mi vida futura, entonces mi vida futura será un desastre. O será una maravilla que estará siempre en mis manos poder dominar, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, chicos, no sé si haya alguna pregunta final en relación con esto que hemos venido trabajando. Si esto ha tenido algún valor didáctico o al menos cultural para ustedes, aproximarse a un género que en otras circunstancias quizás no se hubieran aproximado, y ver entonces cómo esto me sirve no solamente para un proceso de escritura de esto en particular, sino para un proceso de escritura en términos generales. Esto es igual de válido si usted va a escribir un ensayo, si va a escribir un informe, otros géneros en donde usted deba poner en relación su vida con el mundo y con su conocimiento y con su cultura. Habrá otras para los que quizás no les sirva escribir una noticia o algo por el estilo. Eso será otro asunto muy particular de los géneros y de su profesión. Dediquemos entonces unos 5 minutos para su retroalimentación, para que su trabajo. Recuerden que el trabajo que ustedes vayan a hacer tienen quien los acompañe en el CELE en relación con ello mismo, y allí estarán entonces estos materiales por si acaso también ustedes los requieren. Bien, chicos, si no hay mayores inquietudes o dudas, pues primero felicitarlos porque hayan respondido a la convocatoria. Felicitarlos también por dedicarse a un proceso de escritura que no está derivado de la obligatoriedad de la academia, pero sepan que ese proceso que está allí redunda no solamente en su propia construcción de su identidad, sino también en su proceso de carácter de aprendizaje con el lenguaje. Están ustedes, digamos, un paso más adelante de cualquiera otro que no aborde este tipo de problemas. Y tengan en cuenta que se van a encontrar con su propio yo. ¿Listo? Y encontrarse con su propio yo siempre es problemático. Que no les vaya a pasar lo que aquel Dios que se vio en el espejo de las aguas y al verse tan hermoso se enamoró de sí mismo. O por el contrario, de aquel otro que se ve en un espejo y no se siente como es y se resiente de él. Algo así como lo que le pasa a Dorian Gray en la famosa novela de nuestro amigo Oscar Wilde. Entonces, ese encuentro es placentero. La escritura siempre será problemática, pero a la vez placentera. Y en todo caso pueden incluso hasta ganarse el concurso. En esos casos digo yo lo siguiente: uno es tan de malas que se lo gana. Martica, entonces podemos cerrar. Bueno, muchas gracias al profesor Jarrín y a los compañeros que tuvieron la fortuna de escucharlo. Agradecerles a todos y bueno, estamos atentos a seguir apoyándolos en este ejercicio de la escritura creativa. Bueno, cuídense. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.